Hola a todos, Paul de engineeringmindset.com. En este vídeo vamos a ver los VFD, empezando por lo básico para entender cómo funcionan. Recuerden que la electricidad es peligrosa y puede ser fatal. Deben estar capacitados y ser competentes para llevar a cabo cualquier trabajo eléctrico. Si trabajas en HVAC, entonces necesitas revisar los compresores inverter de Danfoss que amablemente han patrocinado este vídeo. Cuando se usan en combinación con la tecnología de velocidad variable, como los VFD que vamos a cubrir en el vídeo de hoy, hacen que toda su unidad de HVAC sea más eficiente, ahorrándole dinero a usted y a sus clientes. Si quieres conocer más, Danfoss tiene varias capacitaciones en línea e historias de casos para que las consultes. Puedes encontrarlos usando el enlace en la descripción que aparece en la parte inferior. VFD son las siglas en inglés de un variador de frecuencia y se parecen a esto. También se les podría llamar variadores de velocidad porque se usan para controlar la velocidad de rotación de un motor de CA. Encontramos motores de CA y VFD utilizados en todas las industrias, especialmente en la de HVAC. Por ejemplo, podemos encontrarlos usados para controlar la velocidad de un compresor en un sistema de refrigeración, lo que nos permite ajustar exactamente la demanda de refrigeración y eso resulta en un importante ahorro de energía. Tradicionalmente habríamos tenido que usar compresores de velocidad fija que simplemente se encienden y se apagan, resultando en un control pobre. También los encontramos usados para controlar cosas como bombas y ventiladores en sistemas de HVAC para permitirnos alcanzar ahorros de energía, mejorar el rendimiento y el control. La unidad VFD está conectada a la alimentación eléctrica en los motores. La unidad puede variar la frecuencia de la electricidad que se suministra para accionar el motor y al variar esto podemos controlar la velocidad de rotación del motor. Por lo tanto, tenemos nuestra unidad de frecuencia variable. Para entender cómo funciona un VFD, primero necesitamos entender algunos fundamentos básicos de la electricidad. Hay dos tipos de electricidad y la primera que veremos es la CD o la corriente directa. Este es el tipo más simple y lo obtenemos de baterías, paneles solares, etc. Puedes imaginar la CD como un río, con una corriente de agua que fluye en una sola dirección. Con la corriente directa, los electrones solo fluyen en una única dirección. Estoy ilustrando esto usando el flujo de electrones que va de negativo a positivo, pero puede que estés acostumbrado a ver la corriente convencional que va de positivo a negativo. El flujo de electrones es lo que realmente está ocurriendo. Convencional fue la teoría original. Solo hay que tener en cuenta las dos teorías y la que estamos usando. Para que la electricidad fluya necesitamos completar el circuito. La electricidad siempre intentará volver a su fuente. Cuando usamos un osciloscopio para mirar la forma de la onda eléctrica para la corriente directa, obtenemos esta línea plana al máximo voltaje en la región positiva. Si cortamos la energía, la línea cae a cero. Si la encendemos y apagamos repetidamente, obtenemos un patrón de onda cuadrada entre 0 y el máximo. Si pulsamos el interruptor para abrir y cerrar durante diferentes longitudes de tiempo, entonces obtenemos un patrón pulsante. El otro tipo de electricidad es la CA o la corriente alterna. Este tipo es el que obtendrán de los enchufes de sus casas y lugares de trabajo. Con este tipo de electricidad, los electrones dentro del cable de cobre se invierten constantemente y fluyen hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, etc. Se puede considerar este tipo de corriente como la marea del mar que fluye entre dos puntos máximos, la marea alta y la marea baja. Si seguimos los cables de cobre hasta el generador, los cables están conectados a unas bobinas que se encuentran dentro del generador. Dentro de un generador básico también encontramos un imán en el centro que está girando. El imán tiene un polo norte y un polo sur, o puedes pensar en él como una mitad positiva y una mitad negativa. Los electrones del alambre están cargados negativamente. Como ya sabrán, los imanes empujan o atraen dependiendo de la polaridad. A medida que el imán gira más allá de las bobinas, las mitades positivas y negativas van a empujar y atraer los electrones dentro de las bobinas de cobre y también a través de los cables de cobre conectados. El campo magnético del imán varía en intensidad. Podemos ver la línea del campo magnético rociando algunas limaduras de hierro sobre el imán. Así que a medida que el imán gira más allá de la bobina, ésta experimentará un cambio en la intensidad del campo magnético desde 0 hasta su máxima intensidad y luego, a medida que pase por la bobina, volverá a disminuir de nuevo a 0. Entonces, la mitad negativa entra y atrae los electrones hacia atrás con el mismo cambio de intensidad. Por lo tanto, cada rotación completa del imán producirá este patrón de onda conocido como onda senoidal. El voltaje no es constante en este tipo de electricidad y en su lugar se mueve repetidamente desde 0 hasta su pico, de vuelta a 0, luego al pico negativo y finalmente de vuelta a 0 de nuevo.
La frecuencia se refiere a cuántas veces esta onda senoidal de CEA se repite por segundo. En Norteamérica y en algunas otras partes del mundo encontramos electricidad de 60 Hz en las tomas de corriente, lo que significa que la onda senoidal se repite 60 veces por segundo y como cada onda tiene una mitad positiva y una mitad negativa, esto significa que su polaridad se invertirá por lo tanto 120 veces por segundo. En el resto del mundo encontramos mayormente electricidad de 50 Hz, por lo que la onda senoidal se repite 50 veces por segundo y por lo tanto la corriente se invierte 100 veces por segundo. También tenemos electricidad monofásica y trifásica. Con la monofásica tenemos una conexión a una sola fase de un generador, así que tenemos una sola onda senoidal. Pero con la electricidad trifásica tenemos una conexión a las tres fases. Las fases son bobinas de alambre que se colocan en el generador a 120 grados de distancia de la anterior. Esto significa que las bobinas experimentan el pico del campo magnético giratorio en diferentes momentos. Esto nos da nuestras tres fases, cada una con una onda senoidal diferente, ligeramente desincronizada de la anterior. Recuerden que la electricidad quiere volver a su fuente en un circuito cerrado. A medida que la corriente fluye hacia adelante y hacia atrás en un momento diferente, cualquier exceso fluirá en el neutro de vuelta a la fuente si es necesario, y eso es solo si está desequilibrada. Con la monofásica tenemos estos grandes espacios entre los picos, pero con trifásica estos pueden ser combinados para llenar los espacios y por lo tanto entregar más energía. En Norteamérica se encuentra un sistema de fase dividida en instalaciones residenciales, y estas tienen dos cables energizados y un neutro. Este es un suministro monofásico que se divide por la mitad en el transformador. Hemos cubierto esto con gran detalle anteriormente, échale un vistazo a esto en los enlaces de abajo. Instalamos el VFD en la fuente de alimentación de un motor de CEA. Normalmente es una fuente trifásica para la mayoría de las aplicaciones. Voy a colorear estas fases en rojo, amarillo y azul porque creo que es más fácil de ver, pero cada país utiliza un código de color diferente, solo ten en cuenta esto. Las tres fases entran en el VFD y se conectan al rectificador. El rectificador consiste en múltiples diodos conectados en paralelo. Los diodos solo permiten que la electricidad fluya en una dirección y bloquean su regreso en la dirección opuesta. Como la CEA fluye hacia adelante y hacia atrás, controlamos el camino que puede tomar y esto nos da una salida de CD en bruto. La electricidad de CD en bruto fluye en la segunda parte, que es el filtro de CD. Este es un filtro que utiliza capacitores o inductores para suavizar la CD rectificada en un voltaje de CD limpio, suave y constante. Lo hace liberando electrones durante los intervalos para suavizar la ondulación. La suave CD fluye entonces a la sección final, que es el inversor. El inversor consiste en un número de interruptores electrónicos conocidos como IGBTs. Estos se abren y cierran en pares para controlar el flujo de electricidad. Controlando el camino que toma la electricidad y cuánto tiempo fluye en los diferentes caminos, podemos producir electricidad de CEA a partir de la fuente de CD. Veamos ahora en detalle cada parte. Consideraremos la primera parte del VFD, que es el rectificador. En esta parte encontramos 6 diodos en paralelo. Llamaremos a estos del 1 al 6 de la siguiente manera. Cada una de las tres fases está conectada a un par de diodos. Como sabemos, la electricidad necesita volver a su fuente para completar el circuito, así que en esta configuración la corriente fluirá a través de la carga y volverá a la fuente usando otra fase. Puede hacer esto porque la corriente en cada fase fluye hacia adelante y hacia atrás en diferentes momentos. Veremos esto en detalle en un momento. La carga puede ser cualquier cosa, una lámpara, un motor o un circuito completo. En este caso, solo representará el resto de nuestro circuito VFD. La electricidad seguirá alternando en las fases de suministro, pero los diodos solo dejarán pasar la fase de pico y bloquearán las demás, así que ilustraré estas. Veamos esto en acción. 1. La fase 1 es la primera. Esta entra y solo puede fluir en una dirección, que es a través del diodo 1. Luego pasa a través de la carga. Una vez que la corriente pasa a través de la carga, tendrá que volver a la fuente y como la fase 2 está en la mitad negativa de su ciclo, la corriente fluirá a través del diodo 6 a la fase 2. 2. En el siguiente segmento vemos que la corriente sigue fluyendo en la fase 1 y el diodo 1, pero ahora la fase 3 está en su mitad negativa, por lo que la corriente cambia y el flujo vuelve a pasar por esta fase a través del diodo 2. 3. En el siguiente segmento, la fase 2 se está acercando a su pico, por lo que la corriente ahora fluye en esta fase a través del diodo 3, luego fluye a través de la carga y vuelve a la fase 3 a través del diodo 2.
En el siguiente segmento la corriente sigue fluyendo en la fase 2 a través del diodo 3, pero la fase 1 está ahora en su pico negativo, por lo que la corriente fluirá a través del diodo 4 de vuelta a la fase 1. 5. En el siguiente segmento vemos que la fase 3 se está acercando ahora a su pico positivo, de modo que la corriente fluye a través de esta fase por el diodo 5, luego fluye a través de la carga y luego regresa por el diodo 4 a la fase 1. 6. Finalmente, la corriente pasa por la fase 3 a través del diodo 5 por la carga y luego vuelve a la fase 2 a través del diodo 6. Este ciclo se repite constantemente de esta manera. El osciloscopio de la fuente trifásica muestra 3 ondas sinoidales para la electricidad DC, pero el osciloscopio de la carga muestra esta electricidad de corriente directa en bruto con algunas ondulaciones. Ahora tenemos que suavizar esos rizos para limpiar la electricidad de corriente directa. Para ello conectamos un capacitor entre el positivo y el negativo. Este capacitor es como un tanque de almacenamiento y absorberá los electrones cuando haya un exceso e inyectará electrones cuando haya una reducción. Esto suavizará la electricidad de CD en una señal suave y agradable en el osciloscopio. Hemos cubierto los capacitores con gran detalle anteriormente, échale un vistazo al vídeo en la parte inferior. Ahora que tenemos la CD limpia, estamos listos para convertirla de nuevo en CA controlada con precisión a frecuencia variable. Para eso necesitamos un inversor. Un inversor es básicamente un número de IGBTs que son interruptores que pueden encenderse y apagarse súper rápido. Voy a ilustrarlos usando simples interruptores en lugar de IGBTs para hacer más fácil su visualización. Voy a enumerar estos interruptores de la siguiente manera. Para obtener nuestras 3 fases necesitamos abrir y cerrar los interruptores en pares para dirigir el flujo de corriente para formar nuestras vías de suministro y retorno. De esa manera, el motor conectado experimentará la corriente alterna. Recuerda que la CA es cuando la corriente se invierte, así que si tomamos una lámpara y la conectamos a algunos interruptores y a una fuente de energía de corriente directa, podemos controlar la dirección de la corriente a través de la lámpara abriendo y cerrando los interruptores en el orden correcto. Por lo tanto, la lámpara experimenta una corriente alterna aunque provenga de una fuente de corriente directa. Para el suministro trifásico programamos los interruptores para simular las 3 fases. Veamos cómo funciona esto. Primero cerramos los interruptores 1 y 6. Esto nos dará la fase 1 a la fase 2. Luego cerramos los interruptores 1 y 2. Esto nos dará la fase 1 a la fase 3. Luego cerramos los interruptores 3 y 2. Esto nos dará la fase 2 y 3. Luego cerramos los interruptores 3 y 4. Esto nos dará la fase 2 y 1. Luego cerramos los interruptores 5 y 4, esto nos dará la fase 3 y 1. Luego cerramos los interruptores 5 y 6, esto nos dará la fase 3 y 2. Este ciclo se repite una y otra vez así. Si revisamos esto con el osciloscopio, ahora tendremos un patrón de onda que se parece a la CA, excepto que es un poco cuadrado. Esto funcionará bien para algunas aplicaciones, pero no para todas, así que ¿cómo podemos mejorarlo? Recuerde que antes en el vídeo dije que podemos abrir y cerrar el interruptor a diferentes velocidades y duraciones para cambiar la forma de onda. También podemos hacer eso para esto. Lo que hacemos es usar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores varias veces por ciclo en un patrón de pulsos. Cada pulso varía en anchura. Esto se conoce como modulación de ancho de pulso. El ciclo se divide en múltiples segmentos más pequeños. Cada segmento tiene una cantidad total de corriente que podría fluir, pero al pulsar rápidamente los interruptores controlamos la cantidad de flujo que ocurre por cada segmento. Esto dará como resultado una corriente promedio por segmento que vemos aumentar y disminuir, dándonos así un patrón de onda. Por lo tanto, la carga experimentará una onda senoidal. Cuantos más segmentos tengamos, más cerca imitará la onda senoidal. Podemos controlar el voltaje de salida controlando cuánto tiempo están cerrados los interruptores. Así que podríamos, por ejemplo, dar salida a 240 o 120 voltios recortando los tiempos de apertura y cierre. Podemos controlar la frecuencia controlando el tiempo de los interruptores, así que podríamos, por ejemplo, dar salida a 60, 50 o 30 Hz, lo que sea necesario para la aplicación. Recuerden que al controlar la frecuencia controlamos la velocidad de rotación del motor. Así que volviendo a nuestro circuito VFD, vamos a usar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores para variar la frecuencia y el voltaje de salida. Así que, combinando el rectificador, el filtro y el inversor, obtenemos nuestro variador de frecuencia que puede ser usado para controlar la velocidad de los motores eléctricos y hacer posible el ahorro de energía en todo tipo de sistemas.
Bueno, esto es todo por este vídeo, pero para continuar su aprendizaje vean uno de nuestros vídeos en pantalla y los veré en la próxima lección. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, así como en engineeringmindset.com.